Y el tema que vamos a abordar ahora es un gran tema de nuestro tiempo, ¿sí? Tal vez más que nunca. La comunicación ahora es con el prosecretario del Ministerio de Ambiente, con Gerardo Amarilla. Buen día, Amarilla, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, un placer, un gusto hablar con ustedes. Lo mismo para nosotros, gracias por su tiempo y en un día como este supongo que también lo sienten como propio allí en el ministerio y de repente podemos estar diciendo que es un Día Internacional de Medio Ambiente que nos encuentra con algunos tipos de dificultades en nuestro país que de repente hace no muchos tiempos atrás nos parecían algo imposible o muy lejano, como que algún día nos podíamos empezar a quedar sin agua para el consumo de la población, por ejemplo. Absolutamente. ¿Mm? Del Internacional del Medio Ambiente, que surge allá en el año 72, en la primera conferencia de este tema en Suecia, en Estocolmo, claramente es un día de reflexión, justamente, los problemas que tiene el planeta vinculado a la acción humana y la necesidad de ser cuidadosos de los recursos naturales, de la biodiversidad, de la fauna, de la flora, de evitar o reducir la contaminación. En este año se hizo énfasis en Naciones Unidas en reducir el plástico de un solo uso, para reducir también la contaminación, pero claramente en nuestra región y en nuestro país en particular, el tema del agua es un tema claramente el centro de la reflexión, justamente pensando en la importancia, como usted le decía, de usar sosteniblemente y responsablemente este recurso, que antes nos parecía infinito y que nunca se iba a acabar y que nunca vamos a tener problemas. Y bueno, a partir de los cambios en el clima, la sequía que hemos tenido prolongada por 3 años, y a veces también el uso descuidado de nuestras cuencas, nuestros ríos, arroyos, nos ha llevado a esta situación que en el Uruguay hoy nos pone alerta y nos hace, por supuesto, que reflexionar, ¿no?, sobre cómo debemos cuidar mejor este recurso tan importante para la vida. Eh, Amarilla, y más allá de que llueva y que además todos nos demos cuenta que todos esos ríos y arroyos que vemos que se han ido secando en el país, tampoco del día a la noche van a volver a la normalidad. Es todo parte de un proceso y que hay daños que son irreversibles, como los que se Así puedan estar es. pasando en la producción y en la alimentación y el mantenimiento de los animales y de todo lo que hace en definitiva al sustento de quienes vivimos acá, seamos uruguayos o no. Eh, ¿Hay alguna forma de ir ya pensando en un plan que no solamente lleve a solucionar las secuelas que esto va a dejar, sino tomar precauciones de cara al futuro por si esta situación se vuelve a repetir? Sin duda que eso es una obligación, un mandato. Tenemos, como tú decías, tres problemas acá serios. Todo lo que ha sido las pérdidas económicas en la producción, que se calculan en varios miles de millones de dólares que se han perdido por las sequías estos años. Tenemos una pérdida desde el punto de vista ambiental, la biodiversidad que, como tú también lo señalabas, la seca de estos arroyos, de estos ríos, de estas lagunas, tiene su impacto en el ambiente, en la biodiversidad, y tenemos un impacto social también, ¿no? Hay que decirlo que también hay sobre todo poblaciones vulnerables, muchas veces de pequeños o medianos productores que están al borde a veces de la viabilidad económica, y con este tema de sequía quedan muy mal parados para el futuro. Y estos temas creo que hay que abordarlos en profundidad para el futuro. Decir, bueno, en realidad hay que reconocer que el agua es un bien muy importante, que no es infinito y que tenemos que cuidarlo, y por supuesto que allí hay que trabajar primero en ver las fuentes de agua. Uruguay tiene algunas reservas de aguas subterráneas, nosotros realmente tenemos que estudiar mejor, conocerlas mejor, para tener un real aprovechamiento de ese recurso que está allí en el subsuelo, y que muchas veces nos falta el agua en la superficie y se nos mueren los árboles, y por ahí tenemos capaz que algún recurso en el subsuelo y no lo aprovechamos ni siquiera lo hemos investigado. Después tenemos que también trabajar en la reutilización de agua, y también aquí apelando a lo que es sobre todo el consumo
el consumo de agua urbano, o industrial, incluso aguas que se utilizan para la vida cotidiana y que después habría que tratarlas y reutilizarlas en actividades agrícolas. Por ejemplo, aprender de Israel el agua que utiliza, por ejemplo, yo estuve en Tel Aviv, y toda el agua que utiliza una ciudad de 1,5 millones de habitantes se trata, se vuelve a filtrar y se retorna a la agricultura. Entonces se le da un segundo uso, que creo que eso Uruguay tendría que empezar a aprovecharlo. Y después, un tema que no es menor, además de las infraestructuras, de mejorar las redes de saneamiento y perforaciones en determinados lugares, y bueno, las tomas de agua como la que se va a hacer aquí en el área metropolitana de Montevideo, para abastecer a esta zona de una fuente alternativa de Santa Lucía. También tenemos que trabajar en la cultura del agua, y esto es un tema que pasa por la educación, por la sensibilización, por la inclusión de tecnología para ser más eficientes en el uso del agua a nivel productivo y justamente aprovecharla de mejor manera y no desperdiciarla. Así que sí, creo que hay muchas cosas para trabajar, y esto me parece que supone un nuevo relacionamiento con el tema agua a partir de esta crisis, que nos dé también, por supuesto, en el futuro garantías de poder desarrollarnos mejor con ese recurso. Amarilla, creo que vamos a coincidir con el paso del tiempo y también el paso de los gobiernos. Da la impresión como que allí, en lo que tiene que ver con todo el sistema de agua potable del país, su mantenimiento y su cuidado, hubieron quienes se dejaron estar, e inclusive nosotros, los propios vecinos, cuando durante años y años y años pasamos por algún lugar y veíamos que había un caño roto y que el agua corría, y lo mirábamos y seguíamos. Y ninguno de repente tomaba la iniciativa de llamar por teléfono a algún lugar. También era cierto que de repente llamábamos y después venían a arreglar el caño a los 4 o 5 días, y eran miles y miles y miles de litros de agua que se seguían perdiendo. Tendremos que cambiar esa conducta entre todos, porque en definitiva, porque esto es como si uno pasara por un transformador de UTE, ve que está haciendo chispa y no avisa nada. Sí. Es lo mismo. En definitiva, el riesgo de repente puede ser más impactante ver que se está por prender fuego un transformador, pero ver que durante días el agua está corriendo. Inclusive en estos días se han sabido que del agua que procesa o que distribuye OCE a las cañerías, casi un 40% se pierde. Sí, es cierto, y claramente el tema del registro de agua no contabilizada, hay lugares del país en los que se pierde más, no te quiero asustar, pero se llega a perder el 50% de esa agua, no se factura en realidad, que a veces no es que se pierda el agua por pérdidas literalmente, sino que a veces también hay agua que se consume pero no la factura OCE, o porque no están conexiones legales, o porque a veces hay problemas de medición. Hay lugares que también es más bajo, es decirlo, Maldonado, hay que reconocer que allí hay una gestión bastante buena y bastante eficiente, que es uno de los lugares que se pierde menos agua del país. Pero bueno, creo que claramente hay un problema serio de gestión que se arrastra desde muchos años, por lo menos desde 50 años de gestión deficitaria, por así decirlo, y claramente lo que tú decías también, esto parte por un cambio de conciencia y de cultura, por supuesto que tiene que ver con los que gestionan el agua, en primer lugar la OCE, pero también de todos los ciudadanos que, bueno, tenemos que también poner este tema en la agenda pública para que realmente haya una mejor gestión, un mejor aprovechamiento y acordarnos de que cuando tengamos abundancia de agua, igual tenemos que aprovecharla y utilizarla responsablemente para cuando no hay. No quiero terminar esta conversación sin hablar de lo demás del medio ambiente uruguayo, de todo lo que tiene que ver con la extensión del territorio nacional, muchas veces las discusiones también del tema de las zonas de plantación de eucaliptus, si
si son territorios que después se pueden recuperar en algún momento o no. Por el otro lado, se presentan hoy las locomotoras de los trenes de UPM, que en definitiva cada día más va a estar demandando justamente todo el tema de la madera. ¿Cómo en ese sentido se logra el equilibrio para que no perdamos aquello de Uruguay natural? Sin duda, Uruguay ha hecho mucho esfuerzo a este respecto, y creo que de las cosas más relevantes en los últimos tiempos, la creación del Ministerio de Ambiente es una herramienta fundamental, donde también se le da jerarquía a la temática. Uruguay tiene una legislación bastante actualizada y bastante, podríamos decir que eficiente a la hora de gestionar todo el tema ambiental, los permisos, las autorizaciones, para que tú decías, bueno, todas las actividades productivas, industriales o de plantaciones cumplan con normas y estándares y requisitos ambientales que nos permitan generar empleo, generar desarrollo, generar trabajo, pero sin perjudicar o sin poner en riesgo la calidad ambiental del Uruguay y los recursos naturales. Esa herramienta del Ministerio de Ambiente hace controles, hay trámites, todos esos trámites, todas esas actividades que se desarrollan tienen que tener autorizaciones ambientales y cumplir con la normativa. Nosotros también actuamos todos los años ante denuncias de los ciudadanos, de los vecinos. Más o menos atendemos 1.000 denuncias al año, o sea que ahí también eso muestra un aumento en la conciencia de los uruguayos. Y bueno, y estamos ahora, en estos días seguramente, asistiendo al Parlamento para que apruebe los delitos ambientales, que también es una norma importante que va a poner en el Código Penal, así como está el delito, los delitos contra las personas o contra los bienes o contra la hacienda pública, también los delitos contra el ambiente van a estar en el Código Penal como una medida de última frontera, pero también que sean disuasorios, ¿no? Hoy por hoy, si uno comete una acción contra el ambiente, puede ser pasible de una multa, del cierre de un emprendimiento, de una empresa, pero también si se aprueba este código va a haber hasta delitos con penas de prisión o penitenciaría. Esperemos que sean disuasorios y que bueno también ayude y contribuya a ese aumento de conciencia de los uruguayos a trabajar todos juntos por un ambiente mejor. Para finalizar, se nos está haciendo costumbre a quienes vivimos en la zona de costas como el departamento de Maldonado encontrar todos los días o día por medio alguna noticia, alguna información, algún adelanto de situaciones que se plantean con intenciones de poder construir sobre la faja costera. Y es todo un tema que sabemos también tiene la necesidad de contar con la opinión de diferentes actores, ¿verdad? ¿Cómo está el Ministerio de Ambiente controlando todo esto? Bueno, allí nosotros tenemos una especial atención sobre ese tema. Hay una franja de defensa costera de 150 metros desde la ribera, en el río de la Plata, río Uruguay, Océano Atlántico, que allí el Ministerio no permite ningún tipo de construcciones y claramente, bueno, también tenemos que respetar el derecho de propiedad. Entonces ahí lo que tratamos de también buscar un justo equilibrio entre el derecho de propiedad de las personas y lo que genera a veces el desarrollo inmobiliario, en el trabajo y el empleo, con un cuidado del ambiente, el paisaje, las dunas, la vegetación somófila que está ahí en la costa y que tenemos que proteger, y en esas zonas especialmente somos muy cuidadosos de permitir en algunos casos, fuera de la faja esta, de los primeros 150 metros, bueno, alguna construcción que cumpla con determinados requisitos, que permita el movimiento dunar, que no sea una construcción que afecte el paisaje o el acceso a la playa. Se le permite generalmente a los propietarios, se les ponen ciertas cargas de dejar lugares de acceso a la costa para acceso público y determinados requisitos en cuanto a la visibilidad y al paisaje. O sea que allí el uso de materiales que también sea sostenible. Hay unas normas bastante estrictas que el Ministerio de Ambiente establece a la hora de dar las autorizaciones, y en coordinación con los gobiernos departamentales
permitir el desarrollo, pero con un justo equilibrio y evitando los impactos sobre la zona costera, que claramente como allí convergen el ecosistema marino y el ecosistema terrestre, se genera una zona de fragilidad, especial fragilidad, que tenemos la responsabilidad de cuidarla y preservarla para las futuras generaciones. Amarilla, gracias por esta charla, muy amable. Un placer, gracias a ustedes como siempre. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el subsecretario del Ministerio de Ambiente, con Gerardo Amarilla. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.